En 3, 2... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Perdón, voy otra vez. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Memorias Nómadas Podcast, un podcast para hablar de migración, los momentos canónicos y de la vida lejos de casa. Cada cierto tiempo tengo que responder la misma temible pregunta de ¿y cómo me puedo ir para Canadá? Y siento que estoy en un momento de mi vida donde mi sentir a esa pregunta pues es complicado. Ojo, y admito y entiendo que a veces tengo que traerme los pies a tierra y no ahogarme en mis privilegios de ciudadanía, porque sí tengo que admitir que algo que ocurrió fue que una vez yo, evidentemente me di en la ciudadanía, ese milestone en mi vida como que se cerró. Como que no, o sea, se cerró por completo, yo borré cassette, se me olvidó, no volví a pensar en lo arduo que fue el día a día durante todo el tiempo que no sabía si me iba a quedar en este país. Y sabes, hoy no sería mucho más sencillo tampoco. Y quiero aclarar desde el vamos que esta no puede ser la guía migratoria de nadie para este país, por favor. Se los pido de rodillas, por favor, no permitan que un tonto en TikTok les pida que llenen un Google Form para que les dé la clave de cómo venirse para acá. Por favor, encarecidamente se los pido. Moving on. En mi experiencia, yo llegué para acá en el 2018 y desde ese año hasta acá, pues evidentemente las políticas migratorias canadienses han tenido millones de cambios. También el mundo era muy distinto en 2018 en comparación al 2026. However, quiero que abordemos este tema voy a abordar este tema desde mi experiencia personal, porque creo que existe una idea muy pop de obtener la ciudadanía canadiense. Y si bien te lo venden como una cosa súper heroica, una distinción importante, pero creo que dentro del proceso, pues uno empieza a ver mucho las costuras de las burocracias y de los procesos y de las políticas, y todo empieza a perder un poco su brillo. Sí admito desde el vamos también que mi experiencia con el proceso de refugio en Canadá fue muy positiva, fue remarcablemente positiva, pero entiendo que esa no es una experiencia común. Sin embargo, algo que sí recuerdo de haber hecho todo ese proceso es que mi sentido o el awareness de la temporalidad pues cambió, porque por mucho tiempo no tenía certeza si me iba a quedar de seguras o no y si me iban a dar la residencia o no. Entonces, mientras todo eso ocurre, pues en tu proceso pues empiezas a conseguir trabajo en inglés por primera vez, a alquilar tu cuarto, a hacer tu vida, y creo que que esto pasa casi por accidente. Y creo que nos pasa mucho, que es que nos obsesionamos mucho con vivir la vida en la ciudad y conocer gente y encontrar nuevos lugares favoritos, más allá del escapismo evidente, ¿no? Es como para aferrarse un poco a cualquier vestigio de arraigo que tú puedas tener o crear. Entonces, mientras buscas estas formas de arraigarte en la ciudad, existe como una noción de que todo es temporal. Ahora bien, luego de un año y un poco de mi ceremonia de ciudadanía, entiendo que lo que voy a decir a continuación puede sonar un poco necio, pero bear with me for a second. En 2019 fue la primera vez que yo tuve una conversación con alguien seriamente para yo obtener mi ciudadanía en este país, y a mí se me vendió como mi Ilíada personal, que una vez yo ya hubiese logrado eso, pues coroné. Pero sí admito que estando ahí en la ceremonia para la ciudadanía, sí hubo algo dentro de mí que se preguntó, bueno, pero ¿y esto es todo? En su día solo pensé en el pasaporte como el main goal de la ciudadanía. Al final del día,
una vez lo obtuvo, fue como cerrar una fuente inagotable de problemas y de dolores de cabeza, porque para quien no lo tenga claro, el pasaporte venezolano es uno de los peores pasaportes que existe en el universo, por lo que viajar con el canadiense es realmente un lujo y placer absoluto y rotundo. Pero luego de eso, no hay más sorpresas. No sé si tiene sentido lo que te quiero decir. Lo que quiero decir es que una vez pues se acaban los pasos, la recompensa no parece tan relevante en comparación como al calvario que representaron esas temporadas en mi vida. Y si bien la cultura migratoria canadiense sí es muy gentil y compararla con la estadounidense sería un demérito total, sí existe como esta noción de que todos nos preguntamos por estos procesos migratorios, ¿sabes? Todos tenemos como esa noción de que estamos pasando por algún tipo de proceso, porque estadísticamente, si tú conoces a alguien en Toronto, lo más probable es que esa persona tenga que lidiar con el RCC hasta cierto punto en cualquier momento. Incluso tenemos el chiste en TikTok Toronto de que cuando los latinos nos conocemos, pues nos preguntamos cuánto tiempo tenemos viviendo aquí como si estuviésemos presos. Lo que te quiero decir es que existe una noción de que tu proceso jurídico migratorio es como tu nube negra personal que te persigue, pero es que todos tenemos la misma nube negra, entonces estamos todos como en la misma sintonía. Al mismo tiempo, creo que algo que no se conversa muy abiertamente es que la migración tiene un costo económico difícil de prever. Y si bien los fees son estándares, ok, pues todas las cosas se empiezan a acumular. Y la inversión monetaria siempre va a ser pesada y que sea pesada no te asegura resultados. Ahora bien, por ejemplo, el website del IRCC hay una serie de fees para cualquier proceso que tú quieras hacer para acá, una visa de visitante, estudio, lo que tú quieras, ¿ok? Esto está publicado en el website del IRCC, por favor revisen, esa es la fuente. Para cada tipo de visado todo está ahí. Sin embargo, vamos a hablar solo del caso de la residencia permanente. El costo de la residencia permanente es alrededor de $1,610 canadienses. Eso incluye tu processing fee, right of permanent residence fee and biometrics para una sola persona, pero también hay gastos asociados que se comienzan a acumular. Cosas tan sencillas como traducciones de documentos, certificados policiales, exámenes médicos, exámenes de inglés, validaciones universitarias. Sí, Wes, te hablo a ti. Debería ser un episodio de Wes porque Wes es una pesadilla, pero bueno, no vamos a hablar de eso. X. Quiero hacer la acotación de que todos estos son básicamente costos de procesamiento. Y como te comento, los costos se comienzan a acumular y en esta economía, pues eso hay que discutirlo abiertamente. Entonces, siendo una situación con tantos high stakes, pues evidentemente no es difícil sentirlo como una carrera de Mario Kart. Cuando la música se acelera porque ya está cerca la meta, y ves a la gente y ves todo y dices, coño, gané, pero de repente te resbalas con una cáscara de banana y te agregan 3 vueltas al circuito. O sea, no me malinterpretes. No quiero sonar pesimista, o sea, las vueltas que da la vida al caer en esa cáscara de banana son maravillosas y fantásticas y no las cambiarías por nada del mundo, pero es como un loop súper intenso en el cual tienes que gestionar demasiadas cosas al mismo tiempo. Por lo que en mi imaginación, cuando llegara a esa situación en donde iba a evitar la cáscara de banana, la conmemoración iba a ser increíble. Pero no fue así. Y, y quiero decir esto con la plena conciencia de que yo sé que este es un problema de champaña, ¿ok? No creas que no tengo ese awareness, por favor. Pero, o sea, al momento de estar ahí con tu manito alzada, oyendo el himno, el juramento, ¿entiendes? Pues que es un poco lo que es. A little bit cultish, but cute, o sea, es súper performativo. Hay gente que llora porque sí está muy emocionada, pero es lindo, ¿no? Pero al final, ahora cambia algo. No, no really. No really.
tu día a día sigue siendo el mismo una vez obtienes el pasaporte y el certificado, pues, ojo, no soy indiferente al hecho de que a veces uno está atormentado por algo por tanto tiempo y de repente eso no está ahí y suena loco, pero uno lo extraña a un nivel raro. Lo sé, o sea, estoy consciente de eso, no creas que se me pasó. Pero lo que te quiero decir es, creo que la opinión más relevante sobre todo es que la ciudadanía únicamente lo hace oficial, pero más allá de ahí no hay mucho más. Además de tener que vivir 8 meses del año en Canadá y pagar más impuestos, claro está, no hay un cambio significativo luego de. Ojo, entiendo también que la política migratoria canadiense ha cambiado increíblemente desde que yo comencé mi proceso hasta hoy. Se estima que el gobierno canadiense este año busca reducir la residencia temporal y evidentemente con eso buscan también reducir el desempleo, influir en el mercado inmobiliario y todo ese tipo de cosas. Ojo, eso lo dice este artículo de CIRIB que se llama ¿Qué esperar de las nuevas normas de inmigración de Canadá del 2026? No vengan a por mí, por favor. Ahora bien, claro está que al momento de que alguien te hace la pregunta de cómo irte para Canadá, esa no es la información que quieren escuchar. Y para Latinoamérica, migrar es como una segunda naturaleza. Y me incluyo dentro de esa primera generación, por lo menos de venezolanos que hemos sido desplazados, que tendremos esa eterna batalla de no ser de allá, aquí tampoco. Así que cuando alguien me pregunta, mi cerebro no puede evitar responder, pero Rey, tú quieres eso, porque don't take me wrong, no soy indiferente al hecho de que mi vida es radicalmente mejor por yo haberme venido para acá y haber tomado esa decisión, pero sí hubiera apreciado increíblemente que alguien me hubiese dicho un poco más de cuál era la serie de eventos que iban a ocurrir a continuación y dejarme saber que el in-between me iba a llenar muchísimo más. Esa búsqueda de arraigo iba a ser mucho más enriquecedora que el hecho per se. Ahora bien, no voy a negar bajo ningún concepto que el año pasado, cuando volví a Italia con mi pasaporte canadiense siquiera, pues es increíble porque nadie te pregunta nada. No me quejo, o sea, no quiero sonar derrotista bajo ningún concepto. Algo que sí he mencionado en este espacio es que mi marido y yo pues tenemos planes de mudarnos fuera de Canadá, pero el noviembre pasado, Marcelina, que voy a poner una foto de Marcelina en algún lugar, tuvo meningitis, lo cual nos dejó un poco catatónicos, lo cual ha postergado mucho la toma de decisiones, pero sí, ya estamos volviendo un poco a eso. Ahora bien, si has llegado hasta acá en el episodio es porque te interesa el tema migratorio canadiense, quisiera dejarte algunas de mis sugerencias personales para que todo el proceso no sea overwhelming. Número 1, investiga. Investiga porque está todo en internet, que nadie te haga creer que no lo puedes conseguir en internet. Antes de conseguir o comenzar cualquier proceso, oficialmente edúcate en lo que son los requerimientos, los fees, los tiempos de procesamiento, qualifications, todo. Ten presente que conseguir la residencia permanente va a tomar tiempo, dinero, esfuerzo y es muy válido preguntarse si esa es una meta para ti, de verdad. Y last but not the least, los abogados de inmigración son una lotería, pero siempre voy a advocar por buscar alguno por lo menos para entender qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te están preguntando y después continuar, porque si no se puede volver demasiado aterrador. Pero con esas 3 cosas deberías ahorrarte muchos dolores de cabeza. Y si eres alguien que está en ese proceso en este momento, pues te abrazo mucho de este espacio porque sí recuerdo lo solitario que solía parecer todo. También es importante recalcar que el sistema per se, como que la sociedad cambia un poco su forma de verte una vez ya pues alcanza la ciudadanía, ¿no? De repente eres uno más. Y si bien, como no me he cansado de decir en este episodio, no es la gran verga, es una experiencia muy humbling, o sea, realmente te hace humilde, porque te das cuenta de que la crisis venezolana ocupa este espacio gigante en mi vida, pues porque es la crisis que me afecta, ¿no? Pero
De la misma forma, pues los países del este huyen de la guerra, los asiáticos huyen de las presiones sociales. Entonces, lo que te quiero decir es que emigrar es como un lugar emocional tan común que a veces me parece un pelo absurdo lo ideológico que nos ponemos al respecto. Pero bueno, ese melón no lo vamos a abrir hoy. La idea de este episodio es como desmitificar un poco ese viacrucis migratorio norteamericano que ha valido la pena cada momento, don't take me wrong, pero sería mentir que no dijese abiertamente que más de una ocasión todo parecía absolutamente perdido. Entonces, responder la pregunta del millón, pues que honestamente nadie te puede responder eso, Rey. Mi consejo personal es, si eso es lo que tú quieres hacer, solo ten presente por qué lo quieres hacer. And that's it. Otra cosa que no he evitado nombrar en este podcast es un poco el shock cultural de vivir aquí. Tal vez hoy en día no tanto, pero al menos al principio de los 2000, creo que mucha gente tenía esa idea de que Norteamérica no tenía problemas porque ellos sí habían solucionado todo lo que Latinoamérica aún sufre, entiéndase, la salud pública está cubierta, los impuestos se usan para algo, este tipo de cosas. Y bueno, esa es harina de otro costal. Pero lo que quiero dejar dicho es que venirse para Canadá es una excelente idea y es una excelente oportunidad. Pero si esa oportunidad no es la que tú consideras mejor para ti mismo, está bien. Tomar los riesgos que uno considera mejor para uno mismo siempre te va a llevar a un lugar interesante en la vida y eso lo puedes cotear si te da la gana o no. Te puedo asegurar que funciona. Pero considerando que vivir en el mundo de hoy en día, 2026, mientras estoy grabando esto, con tanta incertidumbre política, económica, social, o sea, honestamente no creo que puedas tomar una decisión mala para ti mismo, pero sí te vas a tener que atrever a tomarla, ¿sabes? ¿Quién diría que luego del 2025, que fue un año tan turbulento, el 2026 parece que no es capaz de soltarnos el brazo? Déjame en los comentarios cómo ha sido para ti pues tu proceso de ciudadanía con Canadá o del país de donde vivas. Tengo mucha curiosidad porque siento que en Norteamérica pues vivimos todos exaltando el proceso y todas estas cosas de la ciudadanía, pero el resto del mundo es otro proceso jurídico y ya está. Muchas gracias por haberte quedado conmigo esta tarde. Síguenos en Instagram y en TikTok. Nos vas a encontrar como Memorias Nómadas Podcast. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Un saludito y hasta otra. Adiós.